A nombre de Legal Cloud y MRCI Magic, nos es grato darles la más cordial bienvenida al taller de ISR por sueldos y salarios, mismo que será impartido por el doctor Agustín Daniel Barranco Zúñiga. El doctor Agustín Daniel Barranco Zúñiga es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, maestro en contabilidad, finanzas y fiscal, egresado por la Escuela Cámara de Comercio y maestro en impuestos por el Instituto GBA. Doctor en Dirección de Organizaciones por la Universidad del Distrito Federal. Además, cuenta con un postdoctorado en unidades de investigación en negocios de la UEDF. Socio director de la firma de contadores y asesores en negocios B&B Consultores. Profesor a nivel licenciatura y posgrado. Además, es ponente en diferentes foros académicos y de capacitación del área contable, financiera, fiscal y de negocios. En este momento cedemos la palabra al doctor Agustín, así que adelante, maestro. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, agradecer de alguna manera el hecho de poder participar con ustedes el día de hoy, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, digo, no sé cómo sea aquí la dinámica, pero la idea sería que si tienen dudas o comentarios, ojalá pudieran abrir micrófono. Algunos llegan a escribir en lo que viene siendo el chat. Entonces voy a tratar de estar al pendiente de sus dudas o de sus comentarios, para efecto de ir resolviendo cualquier duda o comentario que ustedes tengan. En lo particular, a mí me gusta que cualquier duda se vaya resolviendo en su momento. No dejo yo un espacio al final para lo que viene siendo bueno, una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ojalá pudieran ustedes sin ningún problema abrir micrófono y preguntar. No sé si están grabando esta administración, si están grabando para que porque no veo que estén grabando. Entonces creo que sí va a grabar el evento, no estoy seguro. Entonces por ahí sí, si ya se está grabando, bueno, pues ya no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del día de hoy es analizar de manera práctica lo que viene siendo la retención de ICR por lo que son sueldos y salarios, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno, pues creo que sería conveniente platicar un poquito antes de entrar a lo que es la retención de ICR, pues que estamos en lo que viene siendo la parte o los temas que se relacionan normalmente con nómina, ¿no? Entonces tenemos aquí dos materiales. El primer material, que es el PowerPoint, que de alguna forma se les van a hacer llegar o ya se los hicieron llegar para que ustedes lo tengan. Y el segundo material va a ser un Excel que voy a estar trabajando en el transcurso del taller, para efecto de cualquier duda o comentario, bueno, en relación a este Excel, pues al término yo lo haré llegar a la administración y la administración lo hará llegar precisamente a lo que viene siendo a cada uno de los participantes. ¿De acuerdo? Bueno, les comentaba a ustedes que pues son temas relacionados con nómina. Ahorita estoy con mi Excel, no sé si me están, si me están de alguna manera viendo, el Excel. Entonces, déjenme checar, dicen que lo de la cámara, acá está. Entonces, bueno, en relación a que son temas de nómina, bueno, es importante recordar que cuando estudiamos nómina, tenemos que evaluarlo bajo tres diferentes leyes por lo menos. Pudiera haber más, ¿no? Pero creo que es importante visualizar esta parte. ¿Qué parte? Bueno, primero, en relación a que cuando de alguna manera calculamos nómina, es importante considerar que hay tres leyes importantes que debemos considerar o tomar en cuenta a la hora de determinar lo que viene siendo propiamente una nómina, ¿no? Pudieras ustedes preguntarse, bueno, ¿y qué es una nómina en términos generales? Una nómina, bueno, una nómina es un reporte, ¿no? Es un reporte que puede ser, por ejemplo, general, ¿no? O particular de las percepciones o deducciones, o mejor dicho, y deducciones, ¿sí? De los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué puede ser un reporte general o un reporte particular? Bueno, porque la nómina en sí, por ejemplo, cuando hablamos de un reporte general, estamos hablando, a veces le damos el nombre de listas de raya, ¿no? Entonces, cuando tenemos un reporte general en relación a lo que podemos conocer como una lista de raya,
Las listas de raya normalmente nos sirven para efecto de poder tener un asiento contable, ¿no? Un asiento contable en donde vienen datos del trabajador, vienen datos generales del trabajador, ¿sí? ¿Qué datos generales? Bueno, los que ustedes necesiten, ¿no? Por ejemplo, su nombre, su RFC, su número de seguridad social, su su CUR, su salario diario integrado, su salario diario nominal, su fecha de alta, el departamento, etcétera, ¿no? Posteriormente, dentro de esa lista de raya, encontramos, por ejemplo, las percepciones, ¿no? Percepciones que recibe el trabajador durante cierto periodo. ¿Qué pudiera recibir el trabajador durante cierto periodo? Bueno, dependiendo de la nómina que ustedes estén pagando, pero dentro de percepciones, pues estaríamos hablando, por ejemplo, que pudiera ser su salario diario, ¿no? Dependiendo del periodo que estés pagando, semanal, quincenal, turnos extras, día de descanso trabajado, prima dominical, vacaciones, prima vacacional, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, bueno, también se colocan las deducciones, ¿sí? De los trabajadores, en donde las deducciones, pues de las más comunes que tenemos, por ejemplo, pues tenemos el ICR, ¿no? Actualmente, el Seguro Social, ¿no? Y otras, ¿no? ¿Cuáles otras? Bueno, a lo mejor un préstamo, pensiones alimenticias, un salario anticipado, etcétera, ¿no? Una serie de retenciones y adicionalmente deducciones que al final del día se le restan al trabajador para poder calcular la nómina, ¿no? En la lista de raya, que la conocemos como lista de raya, pues representa propiamente una nómina general, una nómina en donde vienen todos los trabajadores normalmente clasificados por departamentos, ¿no? Tenemos el trabajador uno, 2, 3, etcétera, en donde esta lista de raya, pues prácticamente es un reporte que tenemos para efecto de lo que viene siendo eh, determinar un asiento contable, ¿no? Si llevamos centro de costos, pues al final del día, el centro de costos, pues implica totales por cada departamento, donde vamos a tener totales de percepciones, totales de deducciones, ¿no? Y esto nos va a servir específicamente para poder realizar un asiento contable, ¿no? En la actualidad, bueno, tenemos una serie de sistemas electrónicos que prácticamente estos reportes ya no los dan por departamento, ¿no? Ya no aparece como una lista de raya, prácticamente son simplemente reportes que nos entregan cada uno de los sistemas, por ejemplo, un hoy, ¿no? Donde nos da un acumulado por tipo de departamento y que nos sirve prácticamente para poder realizar nuestros registros contables. Pero bueno, teníamos en su momento lo que conocíamos como lista de raya. Entonces aquí tenemos una serie de datos generales. ¿Por qué generales? Porque aquí estamos hablando de todos y cada uno de los trabajadores que contamos, ¿no? En un centro de trabajo. Sin embargo, también hay una nómina que conocemos como recibo de nómina, ¿no? Un recibo de nómina, en donde es particular o específico, ¿no? ¿Por qué particular o específico? Bueno, porque este recibo de nómina, si ustedes recuerdan, pues actualmente es a través de un CFDI, ¿no? Un CFDI en donde de alguna manera lo timbramos, ¿no? Y viene nada más dato de un solo trabajador en donde viene su nombre, por supuesto, viene su RFC, su CUR, su fecha de alta, etcétera, y también vamos a encontrar percepciones y deducciones, pero exclusivamente, ¿no? Exclusivamente de un solo trabajador. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Bueno, que entonces tenemos esto al final del día representa una nómina, aunque sea de un solo trabajador, lo conocemos como recibo de nómina, precisamente, y esto también representa una nómina en donde de alguna manera, pues es un poquito más general, porque no habla de un trabajador en especial, sino vamos a encontrar la relación de todos los trabajadores que tenemos dentro de la organización. Repito, pues comúnmente distribuido por departamentos para que nos sirva de alguna manera para realizar nuestros registros contables, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos nóminas, pues es importante conocer por lo menos tres leyes. La primera ley que yo les platicaba a ustedes, ¿no? Es precisamente una que se conoce como Ley Federal del Trabajo.
Y yo digo que es la primera porque de alguna manera, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cómo le vas a pagar a un trabajador dependiendo lo que él haya laborado durante cierto periodo, ¿no? Entonces, prácticamente el cómo se paga lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Ahí encontramos el cómo se paga. Si ustedes quieren pagar su salario del trabajador, pues prácticamente casi todas las prestaciones mínimas o prestaciones mínimas que el trabajador puede recibir por su trabajo, pues las vamos a encontrar reguladas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y es importante visualizar que tenemos tres leyes, ¿sí? Son tres leyes diferentes y que dependiendo de lo que ustedes estén determinando, es la ley a la que tenemos que acercarnos para visualizar o comprender un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, pues nos vamos a estar enfocando mucho en la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? ¿Por qué en la ley sobre impuestos sobre la renta? Bueno, porque precisamente nuestro taller va enfocado en la forma que debemos determinar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Por esos sueldos y salarios que le pagamos al trabajador, ¿no? Entonces, la ley de impuesto sobre la renta de alguna manera nos determina o nos especifica la forma, ¿sí? De retener o de calcular el impuesto, ¿no? Que se conoce impuesto sobre la renta de un trabajador. Si ustedes quieren saber cómo se retiene, ¿sí? O cómo se calcula para retener ese impuesto, pues tenemos que leer la ley de impuesto sobre la renta, que precisamente es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, ¿no? Y bueno, la tercera ley, que nada más por mencionarla, y ustedes la ubiquen un poquito, pues estaríamos hablando la ley del Seguro Social, la ley del Seguro Social, en donde también en esta ley vamos a encontrar la forma de determinar las cuotas, ¿sí? Las cuotas del patrón y del trabajador, que de alguna manera también calculamos y tenemos que retenerle, ¿no? En algunos casos tenemos que retener al trabajador y en todos los casos, bueno, tenemos que calcularle al patrón, ¿no? Las cuotas. Estos dos, pues, implican prácticamente deducciones que hay que realizar al trabajador. Y bueno, precisamente esto es lo que nos trae el día de hoy acá, ¿no? Pero antes yo les decía a ustedes, antes de entrar de lleno con la ley de impuesto de la renta, pues vamos a platicar un poquito en relación a la ley federal del trabajo, de algunas percepciones o ingresos que tiene el trabajador, para que con base en eso podamos determinar un impuesto, ¿no? Para no entrar de lleno con el impuesto sobre la renta y de alguna manera pues queden algunos vacíos, ¿no? Platicaremos de algunos conceptos generales. Si ustedes tienen algún caso en especial o alguna duda en específico, pues ustedes me pueden llegar a comentar y yo estaré al pendiente de sus preguntas, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, entonces, vamos a iniciar un poquito con la Ley Federal del Trabajo. Muy importante que ustedes visualicen o por qué la necesidad de explicar esto. Bueno, la necesidad, porque hay procedimientos que la Ley Federal del Trabajo especifica sobre un tema y tal vez el mismo tema en la ley de impuesto de la renta, el procedimiento sea diferente, ¿no? Ejemplo, en el caso de la ley federal del trabajo dice que cuando un salario está estipulado de manera mensual, ¿sí? Para llevarlo diario, pues tendremos que dividirlo entre 30, ¿sí? Entonces, la misma ley establece, oye, tienes un salario mensual, a lo mejor mi contrato laboral, ¿no? Mi contrato laboral me dice, ¿sabes qué? El trabajador tendrá un salario mensual de 12,000 pesos. Ah, ok. Entonces mi contrato dice que son 12,000 al mes. Pero yo para hacer mis cálculos necesito necesariamente un dato diario, ¿no? ¿Cómo voy a sacar mi dato diario para hacer mis cálculos? Bueno, la ley establece, lo van a encontrar ustedes en el 89, Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde establece que para llevar un salario diario, pues necesariamente, si está especificado de manera mensual, tenemos que dividirlo entre 30. Entonces, así vamos a llevarlo de manera diaria, ¿no? A la vez también dice que si está de manera semanal, para llevarlo diario,
se divide entre 7, por ejemplo, ¿no? Y aquí en un procedimiento, ¿no? Hay procedimientos en donde hay conceptos mensuales, ¿sí? Hay un concepto mensual y me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres llevarlo diario? ¿Sí? Para que tú lo lleves diario, bueno, lo que tienes que hacer es dividirlo entre 30.4, por ejemplo, ¿no? Entonces ya encontramos una diferencia, ¿no? Y por ahí podemos decir, oye, entonces ¿a quién le voy a hacer caso? ¿No? ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a la ley de impuestos sobre la renta o le hago caso a la ley federal del trabajo? Y pues la respuesta relativamente sencilla, ¿no? ¿Por qué digo que es sencilla? Bueno, porque fíjate que estás calculando. Si estás calculando la forma de pago de un trabajador, pues tienes que hacerle caso a la ley federal del trabajo. Si estás calculando un impuesto, ¿no? Pues entonces tendríamos que hacerle caso a la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Y así también, por ejemplo, si están calculando una cuota de seguridad social, pues tendríamos que hacerle caso a la ley del seguro social, ¿no? Entonces es una parte importante porque a veces llegamos a tener una confusión, ¿no? ¿Por qué una confusión? Porque luego me dicen, oye, es que en la ley de impuesto sobre la renta dice que entre 30.4 y tú lo estás haciendo entre 30. ¿Por qué entre 30? Bueno, porque, repito, dependiendo lo que estemos calculando, es lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, para que no haya mayor confusión, también lo estaré comentando en su momento, pero eso es importante que ustedes lo visualicen, ¿de acuerdo?